Hola a todos, bienvenidos a la quinta clase de mini curso de Matrix Model, Large N and Strings, por el profesor Guillermo Silva. Adelante, profe. Bueno, gracias por la paciencia, por seguir estando acá. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Lo que vimos es un modelo de matrices eh, en 0 dimensiones, o sea, solamente un integral sobre las matrices. Dijimos que un modelo de matrices es el ejemplo más simple de una teoría de Gauge, en el sentido de que una matriz es una cosa cuadrada que tiene n cuadrado grado de libertad y que de esos n cuadrado grados de libertad eh, hay n cuadrado menos n que son eh, gauge redundancies, o sea, grado de libertad de gauge que los queremos gaugear away. Eso correspondía, entonces, bueno, escribamos esto que estamos diciendo. Entonces nosotros tenemos una matrix model. No, vamos a escribir en español. Un modelo de matrices en cero dimensiones. Eso significa una matriz MIJ, que es esto. ¿Ok? Estos son n cuadrado de grado de libertad. Un número de degrees of freedom. Y de estos dijimos que los descomponíamos en n más n cuadrado menos n. Estos son gauge, degrees of freedom, y a eso los eliminábamos. Entonces, la matriz eh, el número, ops, el número de grado de libertad físicos, estos medios, número de grado de libertad físicos es n. Y físicamente, estos n grados de libertad son los autovalores de la matriz. Que son los grados de libertad que son invariantes bajo transformaciones de gauge, donde interpretamos las transformaciones de gauge como la conjugación de la matriz por un elemento de buena. ¿Ok? Lo que dijimos es que a la matriz la llevamos a esta forma, donde esta matriz diagonal lambda 1, lambda n, y que estos son los grados de libertad. ¿Está bien? Esos son los grados de libertad. Esos son los degrees of freedom físicos, los reales. Ese es el espíritu. Y ok, vamos a poner esto más acá arriba. Bien, entonces, entonces, ¿qué teníamos inicialmente? Lo que teníamos inicialmente era una función de partición que daba la dinámica
era la integral de las matrices de E a la menos 1 sobre GS, y acá teníamos la traza, o sea, una acción para la matriz, donde esta es la dinámica, donde, donde esta acción para la matriz era una traza de algún potencial, o era una asumimos que tenía la forma de single trace, y déjenme ver con la notación, un potencial de M. Eso sería. Y este potencial, la idea va a ser pensarlo, o sea, las distintas teorías de este potencial, en principio uno diría, tengo la parte libre y otros términos, donde podría tener un, qué sé yo, un G3 por M al cubo, un G4 por M a la cuarta, y entonces la idea sería ver qué podemos hacer con esto. ¿Ok? Muy bien. Y como, como dijimos que esta teoría que tenemos acá vamos, le factorizamos escribiendo M como M, opa, escribimos M como esto, U de U dagger, reescribimos esta integral funcional, sacamos afuera la integral, no, ponemos otro color, verde. Terminamos reescribiendo la integral funcional y este dm acá, esto lo reescribimos, esto nos dio un dm que era EU por la productoria de todos estos diferenciales de lambda i, de los autovalores, por un jacobiano que dependía de lambda. El jacobiano, como siempre, no depende de U, es la gauge invariance, y lo que encontramos fue, entonces, al hacer este cambio de variables, pasamos a coordenadas lambda i u, y reescribimos la acción, la dinámica z. Entonces, esto salió afuera, esto sale afuera del integral, y nos quedó la integral de du por la integral, esto salió afuera, este es el volumen del grupo de gauge, y acá nos quedó la teoría gauge invariant para los autovalores. Y el jacobiano, esta cosa que llamamos Van der Monde, y la acción
termina siendo una sumatoria, R igual a 1 hasta n, de B de lambda I. Está claro, ¿no? Que cuando yo calcule esta traza que está acá, esta traza es invariante frente a conjugación, solo depende de los autovalores, es invariante frente a estrellita, esto es estrellita, y solo depende de los autovalores. Entonces, cuando calcule esa traza, esta traza que está acá me da este término que está acá. Entonces, como siempre, la verdadera definición de lo que sería la paz integral es dividir por el grupo de gauge. Entonces acá yo tengo que poner un 1 sobre el volumen del grupo de gauge. Entonces, esto que está acá iría dividido, ¿cómo lo pongo? 1 sobre volumen de volumen. Eso fue lo que hicimos. Y esto sería Z. ¿Ok? Bueno, este cociente, no lo voy a discutir, deja como este integral en du que ponemos acá, es casi todo el volumen del grupo de gauge, pero hay unos leftovers que conducen a que el resultado final de esto termina siendo algo así como 1 sobre un n factorial. Esto casi se cancela todo, los dos volúmenes casi se cancelan todos, pero más o menos la idea ya está. Esto es casi cancela, te da este n cuadrado, este n factorial, y entonces acá me queda esto. Bueno, lo escribo. ¿Preguntas, muchachos? Y llegamos a esta forma. Por la sumatoria de I igual a 1 hasta n de B de lambda I. Eso sería Z. ¿Ok? Y esta es la teoría que vamos a analizar ahora. Si quieren, olvídense de dónde vino. Esto es lo que tenemos. Y lambda I solo grado de libertad gauge invariant. ¿Qué queremos ver ahora? Queremos hacer el límite al continuo de esto. Entonces ahora vamos a resolver esta teoría, este modelo, en el límite. En el límite n grande. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Vamos a resolver esto en el límite n grande y lo que vamos a ver es que en principio tenemos que resolver. ¿Cuál es la pregunta acá? Bueno, si yo hago n grande, ¿cuál es la distribución? Estamos integrando sobre lambda. Entonces, si haces n grande, hay una. Y estás integrando en esos autovalores. La pregunta es: ¿cuáles son los autovalores más probables de la matriz? Lo que vamos a
encontramos, hacer toda una manipulación y lo que vamos a ver es que vamos a describir el conjunto de autovalores en el límite al continuo mediante una distribución. Vamos a encontrar una ecuación para esa distribución y la vamos a resolver y eso te va a dar la manera en que los autovalores de la matriz se distribuyen. Eso vamos a hacer el modelo gaussiano y eso va a dar lo que se llama la distribución de Wigner o la semicircle law. Pero este problema está resuelto para cualquier potencial, sea gaussiano o no gaussiano. Y vamos a ver con qué tiene que ver eso. ¿Y eso con qué va a tener que ver? Con que los autovalores se distribuyen a lo largo de una curva. Esto va a tener una descripción en términos de funciones de variable compleja y esas funciones de variable compleja van a tener un corte en el plano complejo y ese corte en el plano complejo va a dar cuenta del soporte donde están distribuidos los autovalores. Esa es la conclusión de la clase de hoy, a la que vamos a llegar. A ver, Benjamín, Hay ¿por una qué solo pregunta. sobrevive el término 1 en la cancelación? Eso tiene que ver con que cuando fijamos el gauge queda todavía una simetría residual que tiene que ver con la permutación de los autos. Cuando fijamos el gauge todavía no lo fijamos completamente. Y esa cosa que se factoriza no está teniendo en cuenta una cosa que se llama el grupo de Weil, que es permutaciones de los autovalores en la matriz. O sea, hay todavía una simetría que uno tiene que factorizar y que esa parte continua no está cocientando. ¿Está bien? Ese es el n factorial que queda acá. Ese n factorial son las posibles elementos del grupo Sn que dejan. Todo lo que estoy diciendo está explicado en las lectures de Marcos Marino. Entonces vamos a hacer esto. Supongamos que yo les doy esta teoría, la teoría verde abajo de todo. O sea, tenemos este modelo. Eh, bien, eso te iba a preguntar, Benjamín. Sí, sí, bien, perfecto. Entonces, en el límite de n grande, entonces, si yo, a esta altura, ¿no? En general, digo, si, qué es lo que uno espera que pase? Si yo les dijera, bueno, lo mejor que hablar es escribir, así que escribamos. Suponemos, esto es lo que tenemos. Z. Me olvido por un momento de estos, bueno, lo escribo, pero no va a ser importante. Tengo estos autovalores. Siempre la aproximación, ¿cuál es la aproximación de saddle point de este modelo? Entonces, el término del jacobiano, ¿qué es lo que está haciendo el término jacobiano? El término jacobiano te está mezclando los autovalores. Si este término no estuviera, si este término no estuviera, lo que tendría sería un conjunto de integrales todas desacopladas. La integral de lambda 1, la de lambda 2, la de lambda 3, la de lambda 4, todas desacopladas. Entonces podría resolverlas todas por separado. Ese término, el término del jacobiano, es el que está induciendo como una interacción entre los distintos autovalores. Eso como primera cosa. Entonces este término, induce una interacción efectiva entre autovalores. ¿Cómo veo eso explícitamente? Bueno, yo puedo agarrar esto y subirlo a la exponencial. O sea, si yo agarro a ese término, fíjense que este término, esta es una productoria, ya no lo estoy escribiendo, pero cuando calculamos esto es una productoria para I menor TJ, entonces notemos que esta productoria
para i menor que j de lambda i menos lambda j al cuadrado es lo mismo que una productoria para i distinto de j del módulo de lambda i menos lambda j. Perfecto. Y que entonces esto lo puedo escribir como e a la suma de i distinto de j, el logaritmo del módulo de lambda i menos lambda j. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea que en realidad esta función de partición que yo tengo arriba la puedo escribir entonces, 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 reescribo mi teoría como, como la escribimos como z. Me olvido ahora del factorial y voy a escribir esto como la productoria desde igual 1 hasta n de los autovalores por e a la menos 1 sobre gs por la suma desde i igual 1 hasta n del potencial para cada autovalor más una suma de i distinto de j del logaritmo del lambda i menos lambda j. Acá se ve explícitamente que este término que está acá, el último término, es una interacción entre autovalores. Y noten el término relativo. Término tiene entonces este término y este término tienen distintos signos. Eso es importante. O sea que podríamos escribir nuestro modelo como bueno, no, nada. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Eh, Déjeme ver qué hacemos. Entonces, ¿qué, qué sería? Entonces, hagamos esto ahora. Queremos estudiar large limit. Perdón, perdón. ¿Cuál sería en este modelo? Fíjense que entonces este término, el último término que tenemos acá, queremos ver cuán importante es este término. Entonces, en el large limit, lo que vamos a ver es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que el límite apropiado que conduce a una teoría no trivial corresponde a ser n tendiendo a infinito, gs tendiendo a cero, con, a esto lo vamos a llamar t, gs por n. Esto es lo que antes llamábamos lambda, pero como ahora lambda lo llamo los autovalores, lo voy a llamar t. T por Toft.
Sería el acoplamiento de Toft coupling. Queremos ver que este es el límite apropiado. Entonces, la primera cosa es, ¿qué aprendimos? Si yo te hago GS yendo a 0, esperamos que en el límite GS yendo a 0, que es lo mismo que H barra, esta integral esté dominada por los mínimos de, esto sería la acción efectiva, ¿no? O sea, esto, entonces, nuestra teoría es una teoría de autovalores, donde acá tenemos un 1 menos 1 sobre GS por una teoría efectiva de los autovalores. Donde 1 sobre GS por E a la F es igual a 1 sobre GS por la suma igual 1 está en el B de lambda I menos GS por la suma de I distinto de J, el logaritmo de lambda I menos lambda J. ¿Okay? Eso sería mi teoría efectiva. Y este sería el término de interacción. Fíjense que ese signo menos, a ver, entonces ahora analicemos esto con los dedos. A ver si lo tengo acá. No. A ver si lo tengo acá. Ok, lo tengo acá. Esto lo voy a reescribir. Ok, déjenme ver. Bueno, noten. Bueno, entonces, un par de aclaraciones. Entonces, ahora vamos a ver esto explícitamente, pero les cuento las consecuencias. En el límite de Toft, o sea, ¿cómo se define el límite de Toft? Lo vimos también en el del caso vectorial. ¿Cuál era la idea? La idea es que los dos términos compitan, que estos dos términos, tanto este término como este término, la idea es que estos términos compitan. O sea, ¿cómo tengo que escalar las cosas para que estas cosas compitan? En el límite de Toft, los términos compiten. ¿Y eso qué significa? Esto significa que, dos puntos. Por un lado, los autovalores quieren estar en el mínimo de potencial. En el mínimo de B de X. Está claro, ¿no? Porque cuando esto ya lo venimos discutiendo, en el mínimo de lambda X. O sea, si este potencial V tiene cierta forma, cuando yo haga GS yendo a 0, la integral está dominada por el mínimo del potencial, por poner a los autovalores en el valor extremo. Pero ¿qué pasa si yo pongo a todos los autovalores juntos? El segundo término azul, cuando lambda menos lambda I tiende a 0, el logaritmo es menos infinito, con ese menos hace más, pero entonces este término genera una repulsión entre los autovalores. O sea, los querés poner en el mínimo,
pero el segundo término se repelen. Entonces esa es la idea con los dedos de qué es lo que va a pasar en el límite Largen. Supongan que pusieran GS igual a 0. Si pusiera GS igual a 0 estarían todos en el mínimo, pero si prendo un poquito de GS, se repelen y entonces van a estar distribuidos alrededor del mínimo. Y eso es lo que va a dar origen al corte de los autovalores. El segundo término, el término logarítmico, eh, genera una repulsión. Entonces, se distribuyen alrededor del mínimo. B' igual a 0. Vamos a ver esto en detalle. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo tengo un potencial, ejemplo, qué sé yo, potencial cuadrático, eh, en lugar de estar todos los autovalores acá, todos ahí, la repulsión genera que estén como distribuidos entre acá y acá. Bien, eso es lo que queremos ver. Entonces ahora, esto fue las cosas con los dedos, y ahora hagamos las cuentas en detalle. Bien, ok. Y imaginamos, ok, entonces vamos a hacer esto de distintas maneras para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Em, bien, entonces, si hacemos, si nos interesa, que es tendiendo a cero, la integral estará dominada por por los extremos del exponente. O sea, explícitamente va a estar dominada imponer, busquemos la solución de este problema. Entonces eso que me da, minimicemos esto, y esto que nos da 1 sobre GS por B' de lambda I, estoy derivando respecto de lambda I, derivo el término azul respecto de lambda I, entonces esto me queda menos 2 veces la suma de J distinto de I de 1 sobre lambda I menos lambda J. Y todo esto es igual a 0. O sea que esta es la ecuación que tenemos que resolver. Eh, perfecto. Esto es... Ok. Bien, bien, perfecto.
Entonces esto es el término de repulsivo. Si este término, fíjense, esto lo puedo escribir, entonces esto lo puedo escribir como eh, B' de lambda I. Esto vale para todo J. Eh, para todo I, ¿no? Perdón. Esto vale para todo I. Tengo que minimizar para todos los autovalores. Y eso lo puedo escribir de la siguiente manera. Igual 2 GS, la suma sobre J distinto de I, de 1 sobre lambda I menos lambda. Acá se ve súper claro que si GS fuera 0, si yo pongo GS igual a 0, significa pongo todos los autovalores en el mínimo del potencial. Si prendo un poquito de GS, se repelen, se van a repeler en el potencial y se van a distribuir como puse en el dibujo de arriba de la página. Entonces esto genera una repulsión. Genera una repulsión. Ah, lo que estoy diciendo hoy está en las lectures de Marinho y en un paper fundacional de todo esto, que es el paper de Bressan, Itzigson, París y Sugar. Lo van a buscar, está seguramente referenciado en las lectures de Marcos. Bien, esto es un problema que se puede resolver numéricamente y en algunos casos se puede resolver de manera analítica, pero nosotros vamos a ir al límite al continuo. Entonces, ¿cómo hacemos el límite al continuo de este problema? La idea es hacer límite al continuo. Un Largen o límite al continuo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eh, para, para describir eh, la distribución de equilibrio, que significa la que está en el mínimo de la acción efectiva, a n finito, eh, definimos una distribución de autovalores está medio lento, parece. Una distribución de autovalores que la vamos a definir de la siguiente manera. Y definimos ρ de lambda y la vamos a definir como la suma 1 sobre n por la suma de i igual 1 hasta n de delta de lambda sobre lambda i, donde estos son los lambda de equilibrio. Posición de equilibrio.
O sea, nos imaginamos que de alguna manera los autovalores, esta ρ, tiene autovalores que están ubicados acá, acá, qué sé yo, lambda 1 está por acá, lambda 2 y acá tiene una delta. Acá está el lambda 3 en algún lugar, y con esto recuperamos, o sea, esta es la posición de los autovalores. En negrito. Bueno, ya, esto. En el límite de n grande, en el límite de n grande, esperamos, eh, esperamos que la distribución se haga continua. Eh, esperamos que la distribución rho de lambda se vuelva continua. Eh, y de soporte compacto. O sea, ¿qué es lo que esperamos? Todo esto que estoy diciendo de manera matemática es este dibujo que estoy haciendo acá de la parábola. Cuando, cuando yo prenda en el límite del continuo, espero que estén distribuidos en un pequeño dominio centrado alrededor del origen y compacto, que se corte en algún lugar, bueno, bajo ciertas condiciones, si el potencial es lo suficientemente confinante. Está bien, ahora vamos a ver eso, cuáles son eh, los requisitos para que eso suceda. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Teníamos la matriz, factorizamos las coordenadas que son puro gauge, los grados de libertad de gauge, nos queda una teoría efectiva para los autovalores tienen el jacobiano, ese jacobiano genera una repulsión entre los autovalores, la ecuación para resolver es la ecuación verde que está acá abajo, y ahora queremos ver cómo resolver eso, que va a resultar más sencillo si lo hacemos en el límite al continuo. Y en el límite al continuo esperamos que la solución esté descrita, estamos como haciendo, estamos reescribiendo el problema en términos de esta distribución de los autovalores. Entonces, en lugar de hablar de los autovalores en particular, vamos a hablar de una ecuación para ρ. Y esa ecuación para ρ, y lo que queremos encontrar es la ecuación para ρ. Bien, entonces, pensamos que sea de soporte compacto. Estamos tratando de... Ok, bien. Eh, de soporte compacto en un intervalo finito, en uno o varios intervalos, en uno o varios intervalos finitos, en el eje, en la situación más simple. ¿Por qué digo esto? Porque el potencial, estoy como contando cosas que no resultan para nada obvias de todo lo que digo, pero yo podría tener un potencial que fuera así y uno podría pensar que puede tener un corte. Los autovalores se pueden distribuir en estos dos lugares o tener un potencial que haga así. Podría tener autovalores acá. Eventualmente podría tener autovalores acá, porque eso también es un mínimo. Hay que entender todas estas situaciones, pero vamos a empezar con el ejemplo más simple, que es donde hay un solo mínimo. Y eso va a dar el ejemplo más toy model de todos, que es el modelo gaussiano, como siempre, ¿no? Siempre hay que entender el ejemplo más simple. El ejemplo más simple es el modelo gaussiano. Voy a resolver el modelo gaussiano completamente. Juan, ¿hay algo que quieras decir o no? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Perfecto. Entonces, en el modelo
en el caso de un potencial con un solo mínimo, con un solo mínimo, esperamos un intervalo finito que vamos a llamar C, que va a estar entre dos puntos A y B. Y esto es lo que en la jerga se llama one-cut solution. Porque vamos a ver que cuando vamos a describir todo esto, esto se va a hacer en términos de una función en el plano complejo y va a tener un solo corte. O podría tener muchos cortes, dependiendo de si tiene muchos mínimos. Voy a mostrar cómo aparece eso. Bueno, para el caso de un potencial par, esperamos que C no, bueno, en general, para el caso, no, en general, entonces ahora cuando hable de corte, es hablar de ese intervalo sobre el cual van a estar distribuidos los autograves. En general esperamos que C se encuentre centrado alrededor de el punto crítico de un X estrellita, de los puntos críticos, que son aquellos tales que D' de X estrellita es igual a cero. O sea, eso es lo que esperamos, que estén centrados ahí. En el límite, obviamente, cuando quiere decir que va a ser. ¿Ok? ¿Cómo se hace hagamos el límite del continuo? ¿Cómo hacemos el límite del continuo? El límite del continuo. Límite al continuo o límite Largen son sinónimos para mí. ¿Qué significa? Eso significa que nosotros tenemos una suma y hay que transformar esa suma en una integral. Tenemos una suma desde i igual 1 hasta n, desde i igual 1 hasta n, de alguna función de los lambda i, y que esta suma, algo más directo, no. Entonces tengo esta suma, y lo que voy a hacer entonces es, a esto le voy a poner un 1 sobre n acá adelante, y a esta lo voy a, en el límite de n grande, a esto lo puedo escribir como una integral sobre el corte, sobre el soporte de la distribución de f de lambda por rho de lambda diferencial lambda. O sea, esto yo lo puedo escribir de una manera, si quieren, más directa. No sé si lo tengo escrito acá. No, no lo tengo.
Ok, yo puedo reescribir esto lo puedo escribir directamente de esta manera, eh, usando esta función, ¿no? Fíjense que cuando yo definí esto, está claro que la integral de ρ, ¿está bien? Porque sumo esto y tengo n autovalores, o sea que eso va ahí. Entonces, a esto yo lo puedo, esta suma que está acá, la puedo reescribir usando esta definición de ρ. Esto es una identidad. Esto es igual a esto, usando la definición de la página anterior. ¿Ok? Y notemos, ¿está bien? Notemos que esta distribución está normalizada, que es lo que decía. Tiki, tiki. Uno. Entonces, en estos términos, notemos también, entonces ρ de 0 va a caracterizar el límite planar, la teoría de matrices. Y eh, se la conoce como master field. En particular, si la hemos hallado, cualquier, podemos los valores medios de los observables invariantes de Gauge invariant, pueden ser calculados como, ¿qué sería un observable invariante de Gauge? Tiene que ser un operador que se escribe en términos de las matrices y que es invariante de Gauge. O sea, es un operador, es algún observable, algún objeto que construyo con la matriz M, que es invariante frente a conjugación. ¿Qué se les ocurre? Lo que es natural de escribir que es invariante de Gauge es la traza de la matriz. La traza de M, la traza de M cuadrado, la traza de M cubo, cualquier expresión que yo escriba en términos de trazas es invariante de Gauge. Entonces, los observables de las matrices son las trazas. Entonces, si yo quiero escribir esto es un observable, entonces, por ejemplo, esto es un observable. Entonces, de M, qué sé yo, a la L, esto sería un observable, que esto sería la integral, sería 1 sobre z por la integral de los autovalores. Bueno, en realidad sería esto, ¿no? De M por la traza de M a la L por E a la menos la acción de M.
Esto al final se termina escribiendo todo con los autovalores, pero esto escrito con los autovalores, si yo acá tengo una traza de m, esta traza de m en definitiva va a ser una sumatoria desde i igual 1 hasta n del autovalor i a la l, y para que esto vaya al continuo le pongo un 1 sobre n, o sea que si yo acá le pongo un 1 sobre n, esto se va a ir a una integral y esto se va a poder escribir, o sea, esto en el límite de Largen, o digámoslo acá, cuando n tiende a infinito, eso se escribe como en términos de la distribución de autovalores. O sea, eso, para eso sirve lo que acá, lo que vamos a encontrar. Y esto va a valer en el límite de Largen. Ok, entonces, ¿qué forma adopta la expresión verde en el límite al continuo? En el límite al continuo, lambda i se vuelve una variable continua y la expresión de la derecha, que tiene una suma, termina siendo una integral. Entonces, agarremos la expresión verde que tenemos acá. Pero chucha. En el límite al continuo, toma la forma ¿qué forma toma? Toma la forma 1 sobre GS por B' de lambda. Déjenme ver que tengo acá algo que no está. Eh, Voy a poner el 2 de este lado y esto me queda la integral sobre el cat del valor principal de 1 sobre lambda menos lambda prima por la distribución. Eh, entonces, esta ecuación, si yo ahora resuelvo esta ecuación, esto es una ecuación para ρ. Me expulsó de vuelta. Bueno, luego de este intervalísimo, seguimos. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Teníamos la matriz tenía n autovalores, hicimos n yendo a infinito. Cuando hacemos n yendo a infinito, encontramos una manera sistemática de dar cuenta de los autovalores en términos de esta distribución ρ de lambda. Y esperamos que esta función que vamos a encontrar ahora, esta distribución de autovalores ρ de lambda, quede
definida y tenga un soporte, sea no nula, solo sobre un pequeño intervalo sobre el eje real, y ese intervalo va a estar, en principio, todo esto con los dedos, centrado alrededor de los extremos del potencial. Agarramos el potencial más simple, bueno, tenemos en cuenta, en mente, el potencial más simple, que sería una parábola, y esperamos que ese intervalo sobre el cual esta función resulta tener un soporte es un intervalo alrededor del origen. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces esto es una ecuación. Esta es una ecuación para ρ de lambda. Tengo que encontrar una función ρ de lambda que si yo la meto en esa integral me da la derivada del potencial. ¿Está bien? ¿Qué función ρ tengo? ¿Cuánto tiene que valer ρ para que cuando yo la meta en la integral me dé la derivada del potencial, que es el dato inicial del problema? ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces una ecuación integral para ρ de lambda. ¿Está? Si fuera una ecuación diferencial es como, imagínense que yo tuviera un operador diferencial que actuando sobre la integral me transforma esto, bueno, nada, vamos, está bien, vamos a ver cómo se resuelve. Bien. Bien. Acá. Vamos a hacer una nota. Esta ecuación que obtuvimos acá, vamos a ponerle esta última ecuación. Ecuación puede ser hallada variacionalmente en ρ. De la siguiente manera. Nota. ¿Dónde tengo eso? Acá. No. Esto. Inicialmente yo tenía la acción discreta. Entonces tengo 1 sobre GS por la acción efectiva. Esa acción efectiva la escribo de la siguiente manera. 1. Qué manera rara. A ver, ¿qué teníamos? 1 sobre GS por la sumatoria desde I igual 1 hasta N del B de lambda I menos GS por la suma de I distinto de J, el logaritmo de lambda I menos lambda J. Llevemos esto al continuo. Entonces, cuando llevamos esto al continuo, esto que te queda, 1 sobre GS. Acá para que esto se vaya al continuo, tengo que poner un 1 sobre n. Entonces multiplico y divido por n. Entonces pongo un n y un 1 sobre n de la suma i del b de lambda i. Y acá, en la segunda integral, tengo que poner 2 n's, porque tengo 2 sumatorias.
Entonces ahí pongo 2n, da un n cuadrado. Entonces acá pongo menos gs por n cuadrado, 1 sobre n cuadrado. Hagámoslo si quieren así. Lambda i, 1 sobre n, lambda j, por ahí distinto de j, de logaritmo de lambda i menos lambda j. Y ahora ¿me escuchan, Esteban? ¿Algo pasó con la tab? No sé. Bien. Bueno, entonces estábamos acá, estamos haciendo el límite del continuo de esta suma, teníamos la suma en n, estas cuestiones. ¿Qué nos quedó? Ahora vamos a hacer el límite del continuo. Entonces, ¿esto qué nos da? 1 sobre gs, que tenemos afuera, esta n que sobrevive, esto me va a quedar una integral, donde ahora voy a tener derivada de lambda, diferencial de lambda, b de lambda, rho de lambda, esto sería esto, y el segundo término me queda un menos gs por n cuadrado por dos integrales de lambda prima, y dos distribuciones, rho de lambda prima, por el logaritmo de lambda menos lambda prima. Esto sería la expresión al continuo. Y ahora también de acá mismo puedo ver que si yo quiero que estos dos términos compitan, si yo quiero que esto y esto sean del mismo orden, es inmediato ver que si yo defino, son siempre son distintas maneras de ver cómo tengo que elegir el Toft scaling. O sea que si esto yo lo escribo como gs por n, y a esto lo llamo lambda, ¿ok? Paren, acá hice lío, ¿ven? Cuando yo paso esto al continuo, me está faltando un n. Qué bueno que lo hice. Porque fíjense que acá es este integral. Nadie me dijo nada, ¿eh? Esto que está acá, le falta un 1 sobre n, entonces tengo que multiplicar y dividir por n. Cuando yo haga eso, acá tengo que poner, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá tengo que poner tengo que multiplicar y dividir por n. Pongo un 1, o sea, pongo n por 1 sobre n. Voy a ponerlo en verdecito claro. Agrego un n por 1 sobre n. Y el n por el gs me da el lambda de Toft. Porque acá me termina quedando el lambda de Toft. Esto por esto. Eso me da esto que está acá. ¿Ok? Y el 1 sobre n. El 1 sobre n con esta sumatoria me da esta integral. ¿Ok? Eso es lo que... Entonces, esta expresión que tenemos ahora en violetita es la expresión al límite al continuo. La gs que yo tenía inicialmente se reabsorbió en Toft. Y acá estoy reproduciendo lo mismo mirado desde el punto de vista de la acción. Y acá estoy viendo que este lambda de Toft que puse ahí, donde obviamente que entonces acá digamos que, ¿dónde?
donde es igual a GS por N. Y eso mismo es lo que voy a hacer acá. Y si yo hago eso, este término que está acá termina quedando como, saco el n factor común, y esto queda igual a n sobre gs por la integral de lambda de b de lambda por rho de lambda menos t por la doble integral, bueno, escribámoslo bien, de lambda prima, rho de lambda prima, el logaritmo de lambda menos lambda prima. ¿Ok? Y si ahora reescribo de vuelta esta última expresión en términos de lambda, fíjense que 1 sobre gs por la acción efectiva queda igual a, escribo gs en términos de, gs lo escribo en términos de t sobre lambda, t sobre n. Esto no es, perdón, esto que está acá, este. Entonces, si yo reescribo ese término de adelante en términos de lambda, de lambda, perdón, de lambda de Toft, la acción me queda n cuadrado sobre t por una acción tilde para rho. Entonces, en el límite n grande, n grande, minimizo respecto de rho, o sea, impongo derivada la variación de la acción respecto de rho igual a 0, y eso que me da. Varío respecto de rho, esto me da b de lambda. Varío respecto de rho, me sale una integral, me sale un factor 2 porque tengo que derivar dos veces. Esto que me da menos 2t por la integral de lambda prima, de rho de lambda prima, el logaritmo de lambda menos lambda prima, igual a 0, porque eso sería la minimización, ¿no? De este término que tengo acá abajo. Y si yo esta ecuación ahora la derivo respecto de lambda, esto me da b' de lambda igual a 2t, y la derivada del logaritmo es 1. O sea que saco la misma ecuación. Recupero la ecuación que tenía inicialmente, que era esta. ¿Ok? Y esto es justamente que acá hay que tener en cuenta. ¿Ok? Lo que acabamos de ver es que la ecuación que yo obtuve en el continuo la puedo también, obviamente, manipulando apropiadamente, obtener mirando
procediendo apropiadamente. Esto quiere decir también a veces la integral tachada quiere decir valor principal. Eh, ¿No hay preguntas? No. Ok. ¿Preguntas? Y ahora voy a resolver esto. Esto se llama un problema de Riemann-Hilbert. Bien. Good. Good. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Muy bien. Para resolver este problema, me parece que no voy a llegar a terminar hoy. A ver, déjenme ver. Eh, ¿Qué hacemos? Porque faltan 2 minutos. Bueno, paren, vamos a hacer una cosa. Porque si no, esto si no voy a ir rapidísimo, no se va a entender nada. Ok. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Con esto encontramos la ecuación que queremos resolver, que es esta ecuación que está acá, que es una ecuación en el límite del continuo para la distribución de autovalores. Hagamos una cosa. Vamos a tener otra clase el jueves y resuelvo esta ecuación. Y ahí terminamos. ¿Les parece? Digo, porque ya llevamos 1 hora y media, así que me parece bien cortar acá. No sé qué dicen, Esteban, David, Daniel. Dale, Hago un comentario final. exacto. Entonces, llegamos a esta expresión. Esto que está acá es la acción efectiva para ρ, que escribimos en la página esta que sigue. Y entonces dijimos, bueno, si yo minimizo, me queda esta ecuación que está acá abajo. Pero hay un detallito que es, nota final, es en la descripción, del problema. En términos de ρ, o sea, en esta descripción que hicimos acá, no tuvimos en cuenta la normalización de ρ. No tuvimos en cuenta que ρ debe estar normalizado. Esto es fácil de resolver, esto es fácil de subsanar. Entonces, la verdadera acción posta a posta sería una cosa de poner un multiplicador de Lagrange, que vamos a llamar gamma. Entonces, la acción que tenemos hasta ahora, y agreguemos un multiplicador de Lagrange que dé cuenta de que ρ está normalizado. ¿Ok? Entonces, si yo derivo respecto de gamma y minimizo, esto implica esta ecuación. Ahora, como yo agregué este pedazo a la acción, cuando ahora yo recalcule, si yo ahora tengo en cuenta eso en la variación de la acción respecto de ρ igual a 0, este, este término verdecito me da una contribución adicional acá, que antes tenía un 0, ahora voy a tener ahí, entonces
eh, vamos a ponerle, para que no haya confusión, vamos a ponerle un hat. Pues ahora tengo esta misma expresión que tengo acá en esta misma expresión verde, pero hay una contribución adicional. Esto venía de derivar el primer término que está acá abajo de todo, el segundo término de abajo de todo, pero toca derivar respecto de rho este último término que ahora depende de gamma. Entonces eso te da, déjenme ver, eso te daría un menos gamma. O sea, esta ecuación estrellita verde se modifica con un término adicional en gamma. Y pues esto se te modifica y te queda, veamos qué es lo que queda. Derivé, tengo esto y agregué ese término de yapa. Entonces ahora te queda algo del estilo de esto. Chequen los signos porque puede ser que haya un signo que esté medio mal. Va a quedar esto, más gamma, que viene de este término de acá. Eh, ok, más T por gamma debería ser, ¿no? Más T por gamma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, esta es la razón por la cual esta es la razón por la cual pasamos acá con la derivada, porque cuando yo derivo, este término en gamma desaparece porque es una constante. Pero hay una cosa importante, es que eh, si yo calculo, a ver, déjenme ver cómo se ve acá, y lambda mm, el potencial, o sea, lo que se puede ver es que es, esto, esto es lo que se llama el potencial efectivo de lambda. Es el valor del potencial menos este término de repulsión. Esto es igual que después va a resultar importante. ¿Ok? Sí. Esto es lo que quería decir. Obviamente, cuando uno describe la acción efectiva para los autovalores, te quedan los autovalores, que es el potencial en el cual están, y la repulsión entre autovalores. La condición de consistencia que uno tiene que pedir a esa distribución ρ, una manera consistente de definir la distribución ρ es pedir que el potencial efectivo sea constante sobre la distribución de autovalores. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Entonces lo digo ahora. Esto es la última ecuación. Es una manera alternativa de definir la distribución de equilibrio. Es aquella tal que potencial efectivo.
constante a todo lambda que pertenece a la distribución. Esto se va a entender mejor cuando veamos en la próxima clase para todo lambda que pertenece al CAT, al soporte. Bien. Bueno, en la próxima clase vamos a discutir esto en detalle. Y bueno, y eso. No sé si hay preguntas.